Hola, en el siguiente tutorial voy a mostrar cómo se puede resolver un modelo de programación lineal haciendo uso del método gráfico. Para eso voy a utilizar como ejemplo un problema que considera dos variables de decisión, lo que va a facilitar la representación del problema. Consideremos una determinada empresa que vende dos productos, colonias y perfumes. La colonia se vende a 3.000 pesos los 100 ml y cada 100 ml requiere 2 gramos de fragancia y 6 gramos de intensificador. El perfume se vende a 8.000 pesos los 100 ml y cada 100 ml requiere 4 gramos de fragancia, 2 gramos de intensificador y 1 gramo de estabilizador. La empresa tiene un inventario limitado. En particular tiene 1.600 gramos de fragancia, 1.800 gramos de intensificador y 350 gramos de estabilizador. La empresa desea determinar su plan de producción óptimo que tenga en consideración la disponibilidad de los insumos disponibles. Las preguntas son: ¿cuál es la estrategia de producción óptima? Y ¿cuál es el ingreso asociado a esta estrategia? Bien, podríamos entonces resumir que nos enfrentamos a un problema de producción, una empresa entonces que fabrica dos productos, ¿no?, que son las colonias y los perfumes. En la fabricación de estos productos entonces se utilizan algunos insumos. Esos insumos que tienen un inventario limitado se llaman fragancia, intensificador y estabilizador. Es importante destacar que se conoce a priori cuánta cantidad de cada uno de estos insumos se requiere por cada uno de estos productos finales, que son las colonias y los perfumes. Por ejemplo, para fabricar una colonia de 100 ml necesitamos 2 gramos de fragancia y 6 gramos de intensificador. En consecuencia, nuestro problema consiste en determinar un plan de producción para estos productos finales, que son las colonias y los perfumes, que tengan en consideración la disponibilidad de los recursos y al mismo tiempo entonces que logre los mayores ingresos por venta. Entonces, a continuación vamos a definir un modelo de optimización para nuestro problema. Entonces, como variables de decisión, vamos a definir la variable X como cantidad de colonias de 100 ml a fabricar, ¿no?, y una segunda variable que va a ser la variable Y como la cantidad de perfumes de 100 ml a fabricar. Notar que para cada una de estas variables no está preestablecido cuál va a ser su valor. Justamente nuestro problema consiste en decidir cuál va a ser nuestra política de producción. Luego, necesitamos una función objetivo que nos permita comparar entonces cuál va a ser el ingreso que reportan distintas alternativas de producción que sean factibles, que se puedan implementar. En nuestro ejemplo, entonces, eso corresponderá a maximizar una función de ingresos. Por cada colonia que se produzca y venda, vamos a obtener un ingreso por venta de 3.000 unidades monetarias. Y eso, por entonces la cantidad de colonias, nos indicará los ingresos provenientes a la producción y venta de colonias, a lo cual
le vamos a sumar los ingresos por ventas correspondientes a la producción y venta de los perfumes. Finalmente, en cuanto a las restricciones, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de los recursos escasos para la producción. Entonces vamos a volver a nuestro problema y, por ejemplo, partamos por una condición que represente la disponibilidad del primer insumo que llamamos fragancia. Por cada 2 gramos de fragancia podemos fabricar una colonia. Y por cada perfume vamos a necesitar 4 gramos de ese insumo. Por eso, si representamos 2x más 4y, esto es la cantidad de gramos de fragancia a utilizar en la fabricación de colonias y perfumes. Entonces, cada variable por su tasa de consumo respectiva, y el inventario máximo son 1.600 gramos, que eventualmente lo podríamos ocupar a máxima capacidad, o también podría ser de que tengamos cierta holgura, o sea que nos sobre parte de esa disponibilidad máxima. Así que la condición natural ahí será que lo que utilicemos no supere los 1.600 gramos disponibles. Entonces vamos a volver a nuestra formulación y entonces la condición sería 2x más 4y menor o igual a 1.600. 2x más 4y menor o igual a 1.600. Esta sería entonces la restricción para el insumo fragancia. De forma análoga, vemos qué sucede con los otros insumos. Para cada colonia necesitamos 6 gramos de intensificador y por cada perfume son 2 gramos de intensificador. La disponibilidad de ese insumo son 1.800 gramos. Entonces, 6x más 2y menor o igual a 1.800. 6x más 2y menor o igual a 1.800. Este es el insumo intensificador. Intensificador. Nos queda un tercer insumo que se llama estabilizador. Acá es importante notar que ese tercer insumo solamente es requerido para la fabricación de perfumes. No se utiliza estabilizador para la fabricación de colonia. Y en consecuencia, entonces, la disponibilidad del estabilizador solamente va a limitar la producción del producto que lo requiera, en este caso el perfume. Como es 1 gramo de estabilizador por perfume, y tenemos 350 gramos como máximo, entonces la producción de perfume no podrá superar las 350 unidades. Este es el tercer insumo que se llama estabilizador. Finalmente, vamos a incorporar condiciones de no negatividad para las variables de decisión. Entonces, notar que estamos frente a un problema de programación lineal. La cantidad de variables de decisión son 2, lo cual nos va a permitir entonces hacer una representación gráfica de nuestro problema y podemos ver que las variables de decisión, tanto en la función objetivo como en las restricciones, se expresan como funciones
lineales. Entonces, una vez que ya tenemos formulado nuestro problema, vamos a hacer una representación para poder entonces encontrar cuál es la mejor alternativa de producción. Entonces, notar que acá tenemos entonces nuestro problema de optimización, las restricciones entonces de intensificador de fragancia, intensificador y estabilizador, más las condiciones de no negativa y una función objetivo que maximiza los ingresos por venta. El eje X va a corresponder a las colonias. El eje Y, perfume. Bien. Entonces, para graficar las distintas restricciones, una forma muy conveniente es entonces ver la intercepción de la recta, o sea, de la ecuación, cuando una de las variables toma valor igual a 0. Por ejemplo, veamos la primera restricción. Vamos a llamar esa restricción 1. Cuando la variable y toma un valor igual a 0, la variable x va a tomar un valor de 800. O sea, si vamos al plano, vamos a estar en ese punto. Y, de forma análoga, cuando la variable x toma un valor 0, la variable y toma un valor de 400. Entonces, ahora podemos determinar cuál es la gráfica. ¿Bien? Ahí estaría nuestra restricción número 1. Esta es la restricción, entonces, que representa la disponibilidad de la fragancia. La recta corresponde naturalmente a la igualdad, como la restricción es de tipo menor o igual, entonces define un dominio en esa dirección. Notar también que esta gráfica corresponde al primer cuadrante, porque si este problema tiene solución óptima, necesariamente esa solución óptima tendrá que estar en el primer cuadrante, dadas las condiciones de no negatividad para las variables de decisión. Ahora vamos a la restricción número 2. Cuando la variable y toma un valor igual a 0, la variable x tomará un valor de 300. Y cuando la variable x toma un valor 0, la variable y tomará un valor de 900. Y esta sería nuestra segunda restricción de intensificador. Finalmente, la tercera restricción es una restricción que es paralela al eje de las colonias, dado que solamente entonces limita la disponibilidad, la producción de los perfumes. Y ahí estaría la restricción 3 o la restricción de estabilizador. Entonces la restricción de intensificador apunta en esa dirección, la restricción de estabilizador apunta en esa dirección. Entonces lo que debemos hacer ahora es detectar cuál es el área común, cuál es entonces la región de soluciones factibles o el dominio de puntos factibles. Eso corresponde a esa área achurada de color azul. ¿Qué tiene en particular el dominio de soluciones factibles? Que cualquier solución que pertenezca a ese conjunto satisface a todas las restricciones del problema. Ustedes podrían tomar cualquier solución que esté en ese dominio, en esa región o dominio factible, y van a poder verificar que esa coordenada, si la evalúan en cada una de las restricciones se van a satisfacer. De forma análoga, cualquier solución que esté por fuera de ese dominio de soluciones factibles va a ser una solución que al menos una de las restricciones no la cumpla. Por ejemplo, si nosotros nos posicionamos
en esta solución, que sería aproximadamente producir 400 colonias y 100 perfumes, la restricción de estabilizador se cumple, la restricción de fragancia se cumple, las restricciones de no negatividad para cada una de las variables se cumple, pero la restricción que no se cumple sería la restricción de intensificador. Y basta, como ya indicaba, que una restricción no se cumpla para que esa solución ya no sea factible. El dominio de soluciones factibles de un problema lineal es un conjunto convexo. Ustedes pueden verificar que cualquier par de solución que ustedes seleccionen en este conjunto, si trazan una recta para esas soluciones, por ejemplo, si yo tomo esa solución y la solución que está acá, si uno esas dos soluciones con una recta, esa recta va a estar siempre contenida en el conjunto. Ustedes pueden verificar que es independiente del par de puntos de soluciones que ustedes consideren dentro de la región factible, ¿no?, un problema lineal, y en este caso van a poder verificar exactamente lo mismo que he mostrado a través de este ejemplo que es arbitrario. Otra característica de los problemas de programación lineal es que cuando la solución óptima existe, esa solución óptima se encuentra en lugares muy particulares del dominio de soluciones factibles. En este caso, esa solución óptima corresponderá ya sea a un vértice de esta región factible o dominio de soluciones factibles, o podría eventualmente estar en un tramo en la frontera del dominio de soluciones factibles. Entonces, podemos identificar en nuestro problema que existen 5 vértices, ¿no? 5 vértices, ¿no?, que son el origen, vamos a decir que es el vértice A, ese vértice B, tenemos acá un tercer vértice, un vértice C, un vértice D, y finalmente un vértice E. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es reducir la cantidad de candidatos a solución óptima a 5 vértices. ¿Bien? Y cada uno de esos vértices se puede representar a través de la resolución de un sistema de ecuaciones de tipo lineal. Por ejemplo, en el vértice A, que es el origen, las restricciones, ¿no?, las restricciones de nuestro problema que se cumplen en igualdad, vamos acá a anotar los vértices, ¿no? Entonces, en el vértice A, que es el origen, claramente eso es 0 y 0, las restricciones de las 5 que tenemos, considerando las de no negatividad, que se cumplen en igualdad en el vértice A, son las restricciones 4 y 5, dado que X e Y toman un valor igual a 0. Se dice entonces que la restricción 4 y la restricción 5 son restricciones activas. Una restricción activa es una restricción que se cumple en igualdad. De la misma forma, en el vértice B, ¿no?, vértice B, que está acá arriba, las restricciones activas es la restricción de estabilizador y la restricción de no negatividad para las colonias. La solución acá es X igual a 0, Y igual a 350, y las restricciones activas acá son R3 y R4 activas. En el vértice C, las restricciones activas son, tenemos que ver cuáles son las restricciones que se interceptan en el vértice C, que es la restricción 1 y la restricción 3, ¿no? Entonces, en este vértice C, donde R1 y R3 son activas,
para saber cuánto vale la variable x e y en el vértice C, vamos a anotar esto acá, para el vértice C. Entonces, las restricciones activas son la 1, que es 2x más 4y, igual a 1600, y la restricción 3, que y es igual a 350. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, y reemplazando el valor de y igual a 350 en la primera ecuación, vamos a obtener que x es igual a 100. Entonces la solución de ese sistema, x igual a 100, e y igual a 350. Y eso nos da entonces la coordenada del vértice C con R1 y R3 activas. En el vértice D, las restricciones activas son la restricción 1 y la restricción 2. ¿No? Para saber el valor acá, tendríamos que resolver el sistema correspondiente a esas dos ecuaciones. Se deja para el lector que pueda verificar que esa solución corresponde a x igual a 200 e y igual a 300. Lo pueden verificar. Y ahí entonces R1 y R2 son restricciones activas. Y finalmente, en el vértice E, cuya coordenada es x igual a 300 e y igual a 0, la restricción activa es la restricción 2, la de intensificador, y la condición de no negatividad para la variable y, que es R5. ¿Bien? Entonces, haciendo uso de esta propiedad de los modelos lineales, ¿no? Lo que estamos haciendo, dado que es un problema muy pequeño y nos da entonces una visión más intuitiva, entonces es caracterizar cada uno de los vértices de este dominio de soluciones factibles, cada uno de los cuales entonces a la vez lo podemos obtener o representar resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, y como nuestro objetivo consiste en maximizar el valor de la función objetivo, ¿no? Queremos maximizar esa expresión. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar en la función objetivo cada uno de estos vértices. Entonces, por ejemplo, si evaluamos el vértice 0, 0, obviamente la función objetivo toma un valor de 0. Si evaluamos 0 y 350, el valor de la función objetivo es 8000 por 350. Eso es 2 millones, vamos a ver, 2 millones 800 mil. 8000 por 350. 2 millones 800 mil. Evaluamos el vértice C en la función objetivo. Esto es 3.100.000. Evaluamos el vértice D en la función objetivo. Y el valor de la función objetivo toma un valor de 3 millones. Y por último, evaluamos el vértice E en la función objetivo. Y el valor de la función objetivo es de 900.000. Entonces, ojo que como queremos maximizar el valor de la función objetivo,
aquel vértice que reporta el mayor valor es el vértice C. Y por tanto, entonces, la solución óptima, o sea, el mejor valor que pueden tomar las variables de decisión, la solución óptima, consiste en fabricar 100 colonias y 350 perfumes, y el valor óptimo es el valor que alcanza la función objetivo al ser evaluada en la solución óptima, y eso en nuestro ejemplo son 3.100.000. Entonces el proceso que hemos descrito es muy intuitivo. No hemos entonces apoyado en una representación gráfica, hacer un problema con dos variables de decisión. Hemos caracterizado cada uno de los vértices del dominio de soluciones factibles a través de la resolución de un sistema de ecuación lineal. Y una vez encontradas las coordenadas, hemos evaluado la función objetivo para que en este caso, dado que nuestra función es de maximización, verificar cuál o cuáles de los vértices tienen mejor desempeño en la función objetivo. El problema de este enfoque es que la cantidad de vértices potenciales que podríamos tener podría ser muy grande. Y por tanto, entonces, es un procedimiento que al fin y al cabo es ineficiente. Otra alternativa que tenemos es mediante la gráfica de las curvas de nivel para la función objetivo. Podríamos generalizar que nuestra función objetivo es 3000x más 8000y, y la vamos a igualar a un parámetro z. A continuación, vamos a despejar el valor de la variable y más z, ahí está bien. Y sería menos 3 octavos de x más z de 1/8000. O sea, tenemos curvas de nivel para la función objetivo que tienen pendiente de menos 3 octavos. Es una pendiente negativa. Por ejemplo, si consideramos un valor para este parámetro z igual a 0, vamos a tener una curva de nivel que va a pasar por el origen, que van a ver a continuación. Perdón, ahí está. Se alcanza a ver una línea punteada, entonces, abajo, con valor igual a 0. Esa línea punteada de color naranjo tiene pendiente menos 3 octavos. La dirección de máximo crecimiento para esta función objetivo está dada en la dirección del vector gradiente. Entonces, ¿qué consiste para una función lineal en algo muy sencillo? Y en la medida que entonces desplacemos las curvas de nivel de la función objetivo en esa dirección, vamos a maximizar, ¿no?, el valor de la función. Por ejemplo, ahí tenemos otra curva de nivel que pasa por el vértice E y que tiene un valor de z igual a 900.000. ¿No? Está en miles, y de hecho eso se puede ver porque justamente el vértice E tiene un valor de 900.000, la función objetivo. Notar que esta nueva curva de nivel, para otro valor de z, que es de 900.000, es paralela a la anterior, pero con un mejor desempeño en la función objetivo. Ahí tenemos otra curva de nivel, con un valor de la función objetivo de 7.200.000, pero que pasa por fuera del dominio de soluciones factibles, y por tanto podríamos identificar que la última curva de nivel que logra cortar, ¿no?, interceptar esta región de soluciones factibles, es
justamente aquella que pasa por el vértice C, y que nos permite entonces determinar que esa es la solución óptima del problema. Acá la ventaja en comparación al método de la evaluación de los vértices, que solamente sería necesario resolver un sistema de ecuaciones para R1 y R3 activas, y con eso entonces poder encontrar la solución óptima de nuestro problema de optimización.